nicht, kein, nicht, niemals, nie. ¿Cuál de todas estas palabras sirve para negar en alemán? ¿Y cuáles son los usos y los contextos que se usa cada una de estas palabras? Pues el día de hoy te voy a decir cuáles son estas palabras y cuáles son sus usos y contextos en el alemán, en las oraciones del alemán. Soy Marco y esta es la negación del alemán. Comencemos. Empezando con nicht, con la negación nicht, es usado principalmente para negar verbos, adverbios y como sustantivos. En este primer ejemplo voy a mostraros cómo sería en verbo, que solamente sería después del verbo. Empezando, ich gehe ins Kino. Esa sería la afirmativa, la positiva, y ahora vamos a la negativa, que sería ich gehe nicht ins Kino. Como ya te podrías haber dado cuenta, en la afirmativa digo voy al cine y en la negativa digo no voy al cine. Entonces, así de sencillo, verbo y después nicht, ¿va? Algo negativo. En caso de adjetivo sería totalmente igual, usando igual nicht, pero solamente que va antes del adverbio. En una oración positiva sería das Buch ist interessant. El libro es interesante. Y en la negativa sería das Buch ist nicht interessant. Entonces, así de sencillo sería para el adjetivo. En el caso de los sustantivos, de algunos pocos sustantivos, sería en los casos de donde van los artículos indefinidos. No los reemplazas, pero sería antes, igual con los adjetivos, pues igual antes de los artículos definidos que van antes del sustantivo o el adjetivo que lo acompañe. Sería como de esta manera. Das ist mein Hund. Esto o aquello es mi perro. Das ist nicht mein Hund. Aquello, eso no es mi perro. Entonces, así de sencillo sería todo, ¿no? Entonces, continuamos con kein. Solamente aquí, para recabar, solamente se nega al sustantivo que estás negando. Entonces, si vas a negar un sustantivo, entonces sería justo antes donde está el sustantivo que estás negando. Siguiendo con kein, kein es únicamente para negar aquellos sustantivos que no tienen artículos como primer propósito. Entonces, en los casos de sustantivos sin artículos definidos o indefinidos, que son aquellos que son ein, der, die, das, que sería para el español unos, la, los y esos. ¿Qué sería? Entonces, en este caso, kein se coloca justo antes del sustantivo que se declina según el caso y el género de cómo están los artículos. Entonces, por ejemplo, en esta oración, en este ejemplo, no hay artículo definido o ningún tipo de artículo, pero creo que se puede entender un poco por el sustantivo, que es ich habe Geld. Tengo dinero o que tengas aquello, que tengo dinero. Y en la negativa sería ich habe kein Geld, que no tienes dinero, no tengo dinero. En este caso estás negando que no tienes dinero o que no tienes aquel objeto. Entonces kein lo vas a usar para negar que no tienes tal objeto o en sí algo físico no lo tienes. Ahora caen en casos donde los sustantivos sí tengan artículos indefinidos. Ahí solamente se reemplaza ese mismo artículo indefinido por kein y según sea el género y de la declinación del mismo. En este caso, das ist ein Hund. Eso es un perro. Das ist kein Hund. Eso no es un perro. Entonces, ya vemos un poco que si es una declinación, digo, que si es un artículo indefinido, ein y con todas sus variables, si la queremos poner negativo, bueno, a negarla, solamente se reemplaza ese ein por un kein. O solamente si lo quieres ver de manera sencilla y un poco más literaria, ese mismo ein solamente le pones una K y ya estaría. Y aquí al lado le voy a poner el cuadro de todas las variables de kein. En este caso, en el sustantivo o los sustantivos que están en plural, sí existe ese kein. Ahora siguiendo con los otros tipos de negaciones. Entre otras negaciones que también existen en alemán, como niemals y nie, ambos significa que nunca. Ambos, como niemals y nie, significa nunca. Con un ejemplo con niemals sería ich werde das niemals tun. Nunca haré eso. Y con ni sería ich habe das nie getan. Nunca he hecho eso. Si quieres saber un poco la diferencia entre ni y niemals, acá tengo algunas especificaciones que al principio no van a entender mucho, pero si lo practicas y eso, lo vas a entender mucho mejor. En el caso de ni, indica que es algo que no ha sucedido en general o en un periodo específico. En este caso, puedes indicar como
como ya he dicho, en general o en un momento de un tiempo, en una época o algo, no estás especificando que en ese momento nunca lo hiciste. Y en el caso de Niemals, enfatiza que algo no suceda en ningún momento, ni en el pasado ni en el futuro. O sea, de por sí, Niemals es nunca, nunca, nunca. O sea, desde que nazco hasta que muero, nunca lo he hecho. Y ni es, puede ser que desde que he nacido hasta mis veintitantos, lo he hecho, hasta los 30, pero ya después de ahí ya no. Entonces, ni es de etapas por periodo y Niemals es de todo, entero. Es un periodo completo, si lo quieres ver de esa manera. Siguiendo con nicht, con ese al final de como nicht, ¿no? Nicht, este significa nada, tal cual como nada. Ich habe ein Auto, tengo un auto. Y en negativo sería ich habe nicht. Ahí si no digo el sustantivo, solamente digo no tengo nada. Si solamente quieres decir que no tienes un auto, pues, volvemos a can y sería ich habe kein Auto. Pero si quieres decir nada, 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 pues no es necesario decir sustantivo, auto. Solamente dices ich habe nichts, que es nada. Y llegando a la última negación en alemán, que es niemand, que significa nadie. En este caso, por un ejemplo, sería jemand ist hier. Alguien está aquí. Niemand ist hier. Nadie está aquí. Muy sencillo. Con una perspectiva del español al alemán, creo que lo puedes entender más que nunca. Bueno, hemos llegado al final de este video. Vimos que nicht se usa para negar verbos, adjetivos y algunos que otros sustantivos. Obviamente negando aquello que quieres negar en el caso del sustantivo, antes del sustantivo, con artículos definidos o posesivos, de ambos pueden ser. En el caso de kein se usa para negar solamente sustantivo que no tenga artículos definidos o con artículos indefinidos. En caso de niemals y ni significa para nunca. Y es, como dice su propia palabra, nunca. En cierto contexto si uso nicht con ese, significa nada. Y ya como vimos en el ejemplo pasado, ich habe nicht, no tengo nada. Y niemand, que significa para nadie, quiere decir que no fue nadie, que no hubo ni un ser viviente ahí, solamente dices nadie. Cada uno se usará de acuerdo al contexto y al uso que se le dé cada uno. Entonces espero que con este video haya quedado un poco más claro que, sobre todo en las diferencias entre nicht y kein, puedas ver su diferencia. Si quieres negar algo, un verbo o un adjetivo que eso no es azul, que no he comido, que tal cosa, utilizas nicht. Y en ciertos sustantivos utilizas nicht. Pero principalmente, sobre todo si son objetos, cosas sólidas, físicas, se utiliza kein. Y en el caso de que te preguntes cómo nego una oración que está en perfecto, la misma palabra. ¿Es un objeto del perfecto, de la oración perfecta? No, entonces solamente utiliza nicht. Entonces, espero que este video haya sido de gran utilidad, corto, pero espero que pueda cubrir esa cierta duda que en mi momento me ha llegado a crear, pero ahorita que ya sé diferenciarlo, ustedes también puedan, pues sí, diferenciar sobre todo niche y kein. Eso fue todo de mi parte. Buen día. Auf Wiedersehen.